Ahí estamos grabando entonces. Les decía que vamos a empezar a estudiar la unidad 4. Seguimos en la capa de Interred. Hasta ahora estuvimos viendo esta capa, pero el tema de direccionamiento. Vimos IPv4, IPv6, agotamientos de las direcciones, DHCP. Todo eso son temas relacionados con el direccionamiento de la capa de Interred. Ahora vamos a pasar a ver otro aspecto u otra función de la capa de Interred que está relacionada con el encaminamiento. Esta unidad también es media larga, tenemos el encaminamiento, otra función que es control de congestión y calidad de servicio. Esos temas entonces los vamos a ver en toda esta unidad. Ahora, hoy vamos a tener como una introducción al encaminamiento y les cuento que esta unidad la vamos a organizar así. Primero vamos a ver como conceptos generales, teóricos, por decirlo de alguna manera, relacionados con el encaminamiento, que esto es lo que vamos a ver. En qué se basa el encaminamiento, la diferencia en el encaminamiento en las redes de datagramas y de circuitos virtuales. Vamos a ver en cuanto a los algoritmos, qué requisitos tienen que cumplir, qué tipos de encaminamiento existen, estáticos, dinámicos, y vamos a ver algunos algoritmos de encaminamiento. Esta es la parte teórica que vamos a ver cómo funcionan los algoritmos a nivel general. Más adelante vamos a ver lo que se llama encaminamiento en Internet. Ahí vamos a ver protocolos específicos que utilizan todos estos algoritmos que estamos estudiando. Así nos vamos a organizar. Acá vamos a ver entonces primero la lógica de cómo funcionan esos algoritmos y después los vamos a ver aplicados en protocolos concretos que se están estudiando, que se están utilizando hoy en día en Internet, ¿sí? Que se implementan en la pila de protocolos TCP/IP. Bueno, hecha esa aclaración entonces, vamos a adentrarnos en el tema de encaminamiento. Vamos a aprender qué es. Y todo este temario vamos a tratar. No sé si lo vamos a terminar de ver hoy porque es media larga esta presentación, pero por lo menos algunos algoritmos de encaminamiento deberíamos llegar a ver hoy. Cualquier duda que tengan, ya saben, pregunten en cualquier momento porque yo es como que no paro de hablar. Como no les veo las intenciones de hablar, entonces no paro. ¿A qué se refiere el encaminamiento? Bueno, primero y principal, si se acuerdan, cuando estudiaron la pila de protocolos TCP/IP, la capa de Internet tenía varias funciones: direccionamiento, encaminamiento, control de congestión y calidad de servicio. Una de las principales funciones es esta: encaminar paquetes, ¿sí? ¿Cómo se representa o cómo se puede hablar de encaminamiento? Normalmente vamos a manejar grafos, ustedes ya saben lo que son los grafos. Entonces, los routers los vamos a identificar como nodos, como los nodos, los círculos de un grafo. Por acá tenía un gráfico, ya va a venir enseguida. Y los enlaces van a ser las líneas de comunicación o los arcos de ese grafo, ¿sí? ¿Por qué existe el encaminamiento? ¿Cuál es la principal función de encaminar paquetes? Encontrar un camino o una ruta desde un origen hacia un destino, de un dispositivo origen, que puede ser una PC, hasta, por ejemplo, un servidor, o al revés, desde un servidor hacia una PC. Esas rutas no pueden ser cualquier ruta, sino que tiene que cumplir una serie de características. Por ejemplo, cuando ustedes van hacia la facultad, existen muchos caminos distintos para llegar a la facultad. Ustedes no van un día por un lado, un día por el otro, calculo que no hacen así. Y lo más normal es que uno vaya siempre por el mismo camino. Ese camino que ustedes eligen cumple ciertas características, ciertas condiciones. Por ejemplo, es el más rápido, que sería acá el mínimo retardo. Es el más económico, por ejemplo, ustedes si no quieren pagar peajes, que vivan un poco más lejos, es más económico, o sea, el mínimo costo, que sería acá. U otros preferirán el que es más corto, es decir, que el que tiene menos kilómetros, por más que sea el más caro. Cada uno va a elegir un camino distinto. Bueno, eso es encaminar, encontrar en una red ¿De qué topología tendrá la red? A ver, de todas las topologías que ustedes conocen, ¿qué topología tendrá la red para que nosotros podamos implementar este encaminamiento y esta elección de rutas distintas? A ver si se dan cuenta. ¿Sobre qué topología se podrá implementar el encaminamiento? ¿En malla? ¿Puede ser? Muy bien, pero sin dudar, Franco, muy bien. Topología en malla.
¿Por qué en malla? Y porque existen muchos caminos distintos para llegar, o muchos caminos alternativos para llegar a un determinado destino, ¿sí? Entonces, perfecto. Sobre todo en Internet, en las troncales de Internet, existen muchos caminos alternativos. En las empresas, va a depender de qué tan tolerante a fallos quiera la empresa que sea esa red, va a implementar topología en malla, o por lo menos un camino alternativo por si se cae un enlace, ¿sí? Bueno, vamos a ver eh, la diferencia del encaminamiento en redes que se llaman de datagramas y redes de circuitos o redes de conmutación de circuitos. Más que de conmutación de circuitos, acá sería redes de circuitos virtuales, ¿sí? Que es un híbrido. Los circuitos virtuales, ¿se acuerdan que era una forma de establecer un camino para que los paquetes lleguen sobre una red de datagramas, de conmutación de paquetes? Por eso se llaman circuitos virtuales, no reales. Habían dos tipos de conmutación. Esto se los repito porque lo estudiaron solos y no sé si lo vieron bien. Estaban las redes, en comunicaciones también lo tienen que haber visto. Están las redes de conmutación de paquetes y las redes de conmutación de circuitos. Acá vamos a ver cómo se encaminan las redes de circuitos virtuales. ¿Qué significa esto? Que los paquetes, por ejemplo acá, hay una máquina, la PCA, que quiere enviar 4 paquetes a este servidor web. Entonces, en una red de circuitos virtuales, ¿qué les parece? Cada paquete va a viajar por caminos distintos, todos los paquetes van a viajar por el mismo camino. ¿Qué saben de los circuitos virtuales? Profe, antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre conmutación de paquete o conmutación de circuito? Bueno, no me acuerdo. Ah, bien, pequeño detalle. La conmutación de circuitos es la que utiliza la red telefónica. Antes de poder vos hablar, vos levantás el teléfono y no hablas directamente, sino que tenés que teclear un número, es decir, que se tiene que establecer, supongamos que estos sean teléfonos, no computadoras, tiene que establecerse todo el camino físico, eso se llama circuito, entre el origen y el destino. Se va estableciendo ese camino. Una vez que llega al destino, en el destino va a sonar el teléfono, es decir, que vos todavía no podés hablar. Si hay alguien del otro lado, lo va a atender, suponiendo que este sea un teléfono, vuelve una aceptación de la llamada, eso es, cuando se establece la llamada, se abre el camino en un sentido. Cuando levantan el tubo del otro lado, vuelve una señal de aceptación de la llamada. Ahí se estableció el circuito o el camino físico que se llama, o el camino de cobre, lo tienen que haber escuchado así. Recién ahí vas a poder hablar, como quien dice, transmitir información. Eso es la conmutación de circuitos. Toda la voz que uno transmita va a viajar siempre por el mismo camino físico, por el mismo circuito. Ese circuito en la conmutación de circuito tiene un ancho de banda reservado todo el tiempo. Se transmita o no se transmita datos, ese circuito queda establecido. Eso hace que se subutilice los enlaces. ¿Por qué? Porque si ustedes llaman por teléfono y le dicen al amigo, ustedes, espérame 5 minutos, y se van a merendar, se van al patio, vuelven. ¿Qué pasó? Todo ese tiempo quedó establecido el circuito, no lo puede usar otro usuario, pero no se está transmitiendo información. Entonces, es como reservar un carril en la autopista Córdoba-Carlos Paz. Para mí sola, yo quiero un carril, pero yo voy una vez por semana. No tiene sentido, porque se estaría subutilizando ese carril de la autopista. Eso es la conmutación de circuito. ¿Qué ventajas tiene? Que los datos llegan perfectamente ordenados. Es como si nosotros estuviéramos caminando en la montaña con un guía adelante. Todos los que van por detrás van por el mismo camino y nadie se adelanta, ¿sí? Todos llegan ordenados, toda la información llega ordenada. O sea, tiene muchas ventajas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si explota este router o se cae este router o se cae un enlace? Se rompe el circuito, se interrumpe la comunicación y hay que de nuevo establecer el circuito. Es como que tiene 3 fases la conmutación del circuito: establecimiento del circuito, transferencia de la información y liberación del circuito para que después otro usuario pueda usar ese canal. La conmutación de paquetes no. De hecho, si ustedes leyeron la arquitectura TCP/IP, justamente surge la conmutación de paquetes, que se les suele llamar red de datagramas, para cubrir todas estas deficiencias de la conmutación de circuitos, que es que se subutilice el canal, que haya que establecer todo un camino antes de poder enviar datos. En la conmutación de paquetes, cada
paquete que yo quiero transmitir tiene origen, destino, todos los campos que vimos del protocolo IP, IP versión 4 o IP versión 6, y cuando ustedes tienen datos para transmitir, simplemente los lanzan a la red. ¿Qué va a pasar? Cada uno de esos paquetes, bueno, ya que estoy, le paso a la otra diapositiva entonces, un segundo. Acá. Este sería el de datagramas, por eso que se lo subrayé. En una red de datagramas o de conmutación de paquetes, lo que sucede es, si esta máquina quiere enviarle 4 paquetes al servidor web, va a ir, no tiene que establecer un circuito previamente, sino que directamente lanza, por aquí, acá lanzó el primer paquete, ya apareció, ahí está. La máquina A toma el primer paquete y lo lanza a la red. ¿Por qué lo lanza directamente? Y porque el paquete contiene toda la información, origen, destino y demás, para que pueda ser encaminado, en este caso, a través de la red. Entonces, vamos a suponer que viaja el paquete 1 por este enlace, o sea, va a venir sí o sí al gateway por defecto, al router. Acá, bueno, no sé por qué se los dibujé acá. Viaja al router 4, del 4 al router 5. El paquete 2 va a seguir otro camino, por ejemplo. Podría seguir el router 1, router 2 y router 6. ¿Por qué es esto? Porque en las redes de datagramas que están montadas sobre la conmutación de paquetes, cada paquete se encamina de forma totalmente independiente. Llega un paquete al router, el router, por más que estos 4 paquetes pertenezcan al mismo archivo, o sea, los 4 son de un mismo archivo físico, sin embargo, un paquete puede viajar por este camino, otro, yo acá se los exageré, ¿no? El segundo paquete puede viajar por acá, y este tercer paquete por acá. Y el cuarto paquete, a ver por dónde viaja. Ah, por acá. Me tapaban los participantes. ¿Qué va a pasar? Esos paquetes, como siguen caminos distintos, rutas distintos, pueden que lleguen desordenados. Entonces puede que llegue el paquete 1, el 3, el 4, el 2, todos desordenados. ¿Qué va a tener que hacer el servidor web? Reordenar esa información. Dependiendo de qué protocolo haya, la información se va a entregar ordenada o se va a entregar así, tal cual llega, desordenada. Eso, a ver si se acuerdan, ¿quién se va a encargar de ordenar la información en el destino? ¿Qué protocolo o qué capa de la pila TCP/IP? A ver quién se da cuenta. ¿El protocolo IP ordenará los paquetes? ¿El protocolo IP que está en el servidor web o no? No, ese No, no, solamente le importa que el paquete llegue, o sea, se mande. Exacto, que llegue, de máximo esfuerzo. ¿Y qué pasa si llegan desordenados entonces al servidor web? Esos paquetes ¿Era que el llegan así. TCP que los ordenaba? Sé que había un protocolo Claro, que los ordenaba, pero... claro, muy bien, César. Es el protocolo TCP, el protocolo de control de transmisión, se llama TCP, es el que se encarga de ordenar todos estos paquetes y los entrega al servidor web, ¿sí? Se los entrega perfectamente ordenados. Muy bien, entonces, en la red de datagramas puede suceder eso, que los paquetes lleguen desordenados. Y otra característica es que cada paquete se encamina de manera independiente. Eso le da muchísima robustez. ¿Por qué? Porque si se llega, supongamos que el paquete 1 se encaminó por acá, y se cae este router 4, no importa, el router 1 lo encamina al 2 por acá arriba, es decir, que busca rutas alternativas. Entonces, puede que un paquete se pierda si justo se cae este enlace, pero el resto de paquetes se transmite correctamente. ¿Qué va a pasar para que el archivo llegue completo? Y si se cayó este enlace donde estaba viajando el paquetito número 1, va a haber que retransmitir el paquete 1. ¿Sí? En cambio, volvemos ahora porque yo me adelanté, eso sería la explicación del encaminamiento en las redes de datagramas o lo que sería lo mismo conmutación de paquetes. Es mucho más robusta la conmutación de paquetes. Si se queda un enlace, no hay que de nuevo establecer un circuito, directamente el siguiente paquete listo por otro lado, por otra ruta. En cambio, en las redes de circuitos virtuales, ¿se aclaró la diferencia entre circuitos virtuales y conmutación de circuito y conmutación de paquetes? No me acuerdo que me había preguntado Franco, creo que era. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bueno, vimos recién entonces el encaminamiento en redes de datagramas, ahora vamos a ver el encaminamiento en redes de circuitos virtuales. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un circuito virtual? Un circuito se llama virtual, ¿por qué? Se establece un camino físico
pero sobre una red de conmutación de paquetes, ¿sí? ¿Por qué se llama virtual? Porque ese circuito no es de uso exclusivo, es decir, no se reserva ancho de banda para todo ese circuito, sino que lo único que se hace es garantizar que todos los paquetes viajen por el mismo camino físico. Fíjense acá, bueno, esto ya estaba animado. Ahí está, ahí empieza la animación. El primer paquete viaja por este camino. Antes del primer paquete, ¿qué les parece? ¿Yo podré lanzar directamente el primer paquete a la red en un circuito virtual o no? ¿Qué tendré que hacer antes? Yo podía hablar por teléfono directamente levantando, o sea, tomando un celular, tomando un teléfono fijo. ¿Hablo directamente o qué tengo que hacer antes? ¿Poner el destino, Marcar. profe? Hay que marcar, muy bien. No sé quién dijo alguien del destino, pero no escuché la palabra anterior. Yo, Bueno, profe. Diana, ¿qué Identificar dijiste? el destino. Claro, perfecto. Identificar el destino y teclear alguna identificación del destino, ¿m? O una dirección IP, o un número de teléfono, algo para poder saber con quién me voy a comunicar. Perfecto. Entonces, antes de ese paquetito 1, si se está implementando un circuito virtual, tiene que establecerse ese circuito. ¿Cómo se va a establecer? Se va a establecer en función de la dirección IP de destino, ¿sí? Entonces, el primer paquete, por decirlo de alguna manera, va abriendo el circuito, se va estableciendo, y una vez que está abierto el circuito, todos los paquetes que le siguen van a viajar por el mismo camino físico. Eso es un circuito virtual, ¿sí? Y ese circuito, dijimos recién, no es dedicado, ese ancho de banda, sino que se aprovecha mucho mejor el canal porque solamente se usa esa conexión entre el router 1 y el router 2 cuando hay datos para transmitir. Se manda ese paquete y listo, se libera para que lo pueda utilizar otro circuito de otra comunicación distinta. ¿Qué ventajas tiene esta forma de encaminar? Primero que el encaminamiento real se hace solamente con el primer paquete, que es el que va abriendo el circuito. El resto viaja gratis, como quien dice. ¿Por qué? Porque ya se abrió ese camino, los routers registraron cuál es la ruta que van a tomar y directamente los conmutan, que se llama, de acuerdo a un número de circuito virtual. Es mucho más rápido conmutar en la capa de enlace que encaminar. ¿Por qué? Porque el encaminamiento hace que se tenga que desencapsular hasta la capa IP, es decir, hasta la capa de interred, y después se vuelve a encapsular en la capa 2, antes de lanzar el paquete. Ventajas, llegan todos ordenaditos, ¿sí? En los circuitos virtuales llega todo ordenado. Esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que si se llega a destruir o apagar simplemente el router 2, cualquier router que forme parte del circuito virtual, ¿qué va a pasar? ¿Se puede continuar la comunicación o no? Si se cae un router. ¿Qué pasa con No, no todos se los puede. No, profe. Exacto. ¿Qué va a pasar? Se van a perder todos esos circuitos virtuales, se va a interrumpir la comunicación, supongamos que yo acá tuviera el paquete 5, 6, 7, 8, no se pueden transmitir hasta que de nuevo no se establece el circuito. Ese es el inconveniente que tienen los circuitos virtuales. ¿Está? Como todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que llega toda la información ordenada, es rápido y se puede garantizar lo que se llama calidad de servicio. ¿Por qué? Porque se hace una reserva de ancho de banda y de recursos en los routers, entonces los paquetes nunca se van a descartar y se garantiza que todos los paquetes lleguen y que lleguen ordenados al destino, con cierta calidad de servicio. En cambio, en las redes de datagramas es más difícil garantizar calidad de servicio porque podría un paquete ir por un lado y otro paquete viajar por otra ruta. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, lo paso rápido. Bien, entonces está la diferencia del encaminamiento en redes de datagramas y en redes de circuitos virtuales. Vamos a ver un poquito de qué se tratan los algoritmos de encaminamiento. ¿Qué es el algoritmo de encaminamiento? Es un software, ¿sí? Soft, que se ejecuta en la capa de interred o en la capa red de modelo OSI o de interred de TCP/IP. ¿Y qué hace un algoritmo? Cada vez que le llega un paquete, decide por cuál de todas las líneas de salida va a enviar ese paquete que le acaba de llegar. Eso es encaminar, tomar la decisión de, si un router, por ejemplo, tiene 4 interfaces de salida,
va a decidir si lo va a encaminar por la interfaz 1, 2, 3 o 4. ¿En base a qué va a encaminar? A ver, ¿qué les parece? ¿En función de qué va a encaminar un router? ¿Qué tiene que leer? Ustedes cuando van se ponen a caminar, que van a algún lado, llegan a la esquina, hay 3 calles para seguir. ¿Por qué deciden una calle o la otra? ¿En base a qué toman la decisión? A la ruta que yo tenga preestablecida. ¿Cuál es la O sea, inseguridad? es lo que tiene más cerca, sería. Más que la ruta, ¿qué es lo que a vos te hace decidir si tomar por un lado o por el otro? El Por que es el más norte. sencillo el camino. ¿No estaría el destino? El destino, exacto, el destino. El que decide cuál es el camino más sencillo y demás es el router, pero en función de qué tan fácil o tan difícil o tan rápido es un camino u otro, va a armar sus tablas de encaminamiento. Pero una vez que el router ya tiene sus tablas de encaminamiento, va a tomar la decisión de por cuál interfaces sacarla en función de la IP de destino, hacia dónde van. El objetivo final, es decir, si ustedes van hacia la facultad y viven en Nueva Córdoba, y van a, bueno, no sé, buscar la calle Buenos Aires, por ejemplo, van a caminar hasta que llegan y hacen esa subida grande y llegan a la facultad. O sea, en función del destino, o sea, lo que dirige el router es la IP de destino. Cada vez que le llega un paquete, ¿se acuerdan que dijimos que desencapsulaba? Tomaban la cabecera del paquetito IP y lee la IP de destino. Con esa IP va a consultar en la tabla de encaminamiento y esa tabla le va a decir, perfecto, para esa IP, para llegar a esa dirección de red, tenés que tomarla o sacarlo por la interfaz número 4. Entonces lo conmuta hacia esa interfaz, se encapsula y es ahí cuando se envía ese paquete, se encamina. No está mal no vi quién dijo recién lo de la mejor ruta o la ruta más sencilla. Eso ya vamos a ver dónde influye todo eso, ahí lo vemos. Básicamente encaminar eso es decidir por cuál de todas las líneas de salida. Si el router tuviera una sola línea de salida, y no tendría que encaminar porque siempre sale por el mismo lado, ¿sí? Esos algoritmos de encaminamiento, que es software implementado básicamente en un protocolo, que es lo que íbamos a ver más adelante, tiene que cumplir ciertos requisitos que se llaman. ¿Qué son estos requisitos? Cuando el router decide por cuál de todas las interfaces sacarlo, por cuál de todas las líneas de salida, los puse acá, tiene que cumplir con la exactitud. ¿Qué significa exactitud? Y la tiene que encaminar hacia el destino correcto. No puede encaminarlo para el otro lado, ¿sí? Para el destino, por ejemplo, si yo voy, no sé, hacia Buenos Aires, tendría que salir hacia el sur, tomar la autopista hacia el sur. Si lo tomo hacia el norte y no estaría siendo exacto esa decisión, ese encaminamiento. Otro requisito que debería cumplir esos algoritmos para encaminar correctamente es la sencillez. ¿A qué se refiere la sencillez? Que tienen que consumir pocos recursos del router. Los routers son aparatitos que no son muy potentes, son muy sencillos, tienen poca memoria RAM. Entonces, para que se ejecute este algoritmo, se tiene que ejecutar de una manera, ¿cómo les puedo decir? Sin gastar recursos, ¿sí? Tiene que ser eficiente, tiene que ser, bueno, sencillo en cuanto a ¿qué pasa si mi algoritmo consume muchísima memoria? Le lleva 5 minutos al router encaminar cada paquete y no está siendo sencillo. Ya vamos a ver todo esto, lo vamos a ver en algoritmos específicos. El tema de la robustez, ¿a qué se refiere la robustez? Las redes normalmente, ¿qué les parece? ¿Son estables las redes o se cae un enlace, se activa otro enlace? ¿Qué les parece? ¿O andan siempre perfecto? ¿Son inestables? Claro, muy bien, son inestables. Entonces, ¿qué pasa si el router tiene configurado que para llegar a un determinado destino tiene que sacarlo por una interfaz? Y esa interfaz se cae el enlace. El router no puede decir, no, entonces no encamino más paquetes. No, tiene que ser robusto, tiene que ser tolerante a fallos, tiene que tratar de darse cuenta, de reconfigurar sus tablas para poder encaminar los paquetes por otro lado, por otra ruta, ¿sí? Todas las redes sufren tanto caídas de enlaces como nuevas redes, es decir, se conectan nuevos enlaces, no solamente, no siempre se caen, sino que se activan nuevos enlaces. Entonces, el algoritmo de encaminamiento tiene que detectar esos nuevos enlaces o nuevas rutas
y tiene que adaptarse a ellas, ¿sí? Básicamente la robustez se refiere a que se adapta a los cambios de la topología de la red, ya sea que se caiga un enlace o que se active un nuevo enlace. ¿A qué se refiere lo de la estabilidad? Estabilidad se refiere a que cuando se inicia una red, los routers no saben para dónde salir disparando, o sea, no saben para dónde encaminar los paquetes, porque todavía nadie les dijo o no lo aprendieron. Entonces, a medida que se van intercambiando paquetes entre ellos, entre los routers, se llaman actualizaciones de encaminamiento, son paquetes especiales, los routers van aprendiendo a dónde encaminar. Eso tarda un tiempo hasta que se dice que la red logra la convergencia o logra la estabilidad. Estabilidad significa que una vez que los routers ya aprendieron cómo llegar a todas las redes, van a encaminar siempre por el mismo lugar, como que dice, por las mismas rutas. Ustedes, cuando llegan a la... Si todo está estable y las calles de la ciudad están en buenas condiciones, ustedes van a ir siempre por el mismo camino. Ahora, si de golpe descortan una ruta, se activa o están arreglando una calle, o sea, no estaría estable, ¿sí?, la ciudad. A eso se refiere el tema de la estabilidad, entonces. Cuando se logra la convergencia, es que los routers saben cómo llegar a todas las redes de la red. Estos, ojo, son requisitos que debería cumplir un buen algoritmo de encaminamiento, si estuviera bien programado, bien desarrollado. La equidad se refiere a que los paquetes tienen que ser tratados de manera equitativa. Un router no puede decir, no, a este paquete no lo voy a encaminar, a este paquete sí lo voy a encaminar. ¿Qué les parece? ¿Se los tratará todos los paquetes por igual? ¿O habrá algún manejo de prioridad? ¿Qué harían ustedes con los paquetes? Por lo que vimos en el protocolo cuando nos lo enseñó, se priorizan dependiendo del tipo. Creo que había algo ahí en el encabezado. Ah, muy bien. Exacto, el tipo de servicio, el type of service que se llama. Muy bien. Para ver si era streaming, si era así. Exacto, muy bien, César. Entonces, teóricamente, si no está implementado lo que se llama calidad de servicio, a todos los paquetes se los trabaja o se los trata de manera equitativa. Pero para brindar una buena calidad de servicio, el router debería, si lo tiene configurado, distinguir un paquete de voz, por ejemplo, un paquete de video, de un paquete de correo electrónico o de página web. Entonces uno tendría mayor prioridad que otro. Sin embargo, la equidad acá se refiere a que todos los paquetes tienen que ser encaminados. No se puede dejar de encaminar algún paquete. Y la eficiencia se refiere a que el algoritmo debería encaminar de la manera más rápida, de la mejor manera posible, consumiendo pocos recursos. O sea, es como que si ponemos todos estos requisitos juntos, se lograría lo que se llama la eficiencia, ¿sí? Que el router encamine de la mejor manera posible, siendo sencillo, es decir, no consumiendo muchos recursos, siendo exacto, encaminando hacia donde corresponde, no para el otro lado. Bien, esos serían entonces los requisitos que debería cumplir un buen algoritmo de encaminamiento. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de encaminamiento. Un encaminamiento que se llama estático o no adaptativo. Así lo van a encontrar en la bibliografía. A mí me gusta más decirle estático o dinámico, se entiende más, pero bueno. Un encaminamiento estático y otro encaminamiento dinámico. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver enseguida, pero básicamente el encaminamiento estático se establece cuando la red no está operativa, ¿sí? Cuando la red está dada de baja, como quien dice, no está funcionando. Ahí se configura el encaminamiento estático en los routers y se le dice, mira, vos si querés llegar a esta red, siempre tenés que sacar los paquetes por la interfaz tal. Y se le da, se le enseña al router por dónde tiene que encaminar. Este encaminamiento lo configura el administrador de la red. En cambio, el encaminamiento dinámico se configuran protocolos que se llaman de encaminamiento al router. Se le dice, mira, ahora vas a tener que encaminar a través del protocolo RIP, por ejemplo, u otro que se llama OSPF. Y el administrador solamente configura eso y se desentiende del tema. A partir de ahí, los routers, entre ellos, hacen un trabajo en general colaborativo, intercambian información, y entre ellos aprenden y arman las rutas, ¿sí? O las tablas que se llaman de encaminamiento. Ese encaminamiento dinámico, la forma en la cual arman las rutas, o mejor dicho,
quién les da la orden quién les da la directiva de cuál es la ruta que tienen que seguir, se puede realizar de 3 formas distintas. Uno se llama el encaminamiento dinámico centralizado, otro distribuido y otro aislado. ¿A qué se refiere centralizado? Que si en una red ustedes tienen 30 routers, uno solo se va a encargar de darle la orden o de armarle la tabla de encaminamiento al resto de los 29 routers, ¿sí? Entonces, un router arma las tablas de todos los routers de la red y se la manda. Ese sería el encaminamiento centralizado. No se usa mucho. El que más se usa son el distribuido y el aislado. El distribuido es un trabajo colaborativo. Entre los routers se intercambian información periódicamente y así logran armar sus tablas de encaminamiento. Y el encaminamiento dinámico aislado, cada router trabaja de manera totalmente autónoma, sin pedirle nada al vecino que tienen, sino que solos. Es como ustedes, por ejemplo, cuando ingresan a la carrera, si se inscriben en las materias y no conocen a nadie, entonces no le preguntan a ningún compañero, sino que se la juegan por inscribirse con algún profe o con otro profe o en algún curso en particular. Eso sería un encaminamiento aislado, ¿sí? Cada router arma su tabla con lo poco que conoce, sin preguntarle a nadie. El encaminamiento dinámico distribuido sería cuando ustedes ya van en años avanzados, antes de cursar una materia, y ¿qué hacen? Intercambian información con sus compañeros y que le dicen, no, mira, cursa a la mañana, cursa a la tarde, cursa a la noche, en tal curso. Y empiezan a tener un trabajo como colaborativo, ¿sí? Ahora vemos cada encaminamiento ahora en particular. Vamos al encaminamiento estático primero. ¿Qué consiste entonces el encaminamiento estático? Dijimos que lo configura el administrador de la red. Entonces, el administrador hace todas las conexiones físicas, conecta los switches y demás. Sin embargo, cuando una PC de la LAN A quiere mandarle un paquete a la PC de la LAN C, no llega ese paquete. ¿Por qué? Porque los routers, cuando arrancan, son medios tontos. ¿Se acuerdan que los switches aprendían solos? Construyen sus tablas CAM que vimos solos. El administrador no le configura absolutamente nada, sin embargo el switch de a poquito va aprendiendo y va construyendo sus tablas. El router es medio tonto en ese sentido. Cuando uno instala un router, solamente tiene el sistema operativo. El router no va a hacer absolutamente nada, salvo que nosotros le digamos. Entonces, para poder llegar desde el router 1 hacia la LAN C, el administrador le va a tener que decir, mira, si quieres llegar a esta red, salí por esta interfaz, ¿sí? Entonces, le enseña eso, a ver si sale una animación, sí. Y le dice que si quiero llegar hasta la LAN C, tengo que sacar los paquetes por esa interfaz. ¿Qué les parece? ¿Con configurar el router 1 ya será suficiente o habrá que configurar también el router 2 y el router 3? A todos. A los routers. todos. Perfecto, perfecto. A todos. Entonces, después tendrá que enseñarle al router 2 que para llegar a la LAN C tiene que sacar el paquete por esa interfaz, ¿sí? Para que llegue hacia el router 3. Perfecto. Una vez que yo le enseño al router 1 cómo llegar a la LAN C, al router 2 cómo llegar a la LAN C, el router 3 es el único que ya la sabe porque la tiene directamente conectada. En eso es un poquito inteligente el router. Cuando uno le configura esa interfaz, que tiene una IP, que es la del gateway, se ubican, el router dice, parece que detrás de esa IP tengo tal red. Entonces la inserta en la tabla de encaminamiento. Esta también, es decir, que el router es capaz de detectar las redes que son directamente conectadas. Es lo único. Entonces vamos a tener que enseñarle al router 1 cómo llegar a la LAN C y al router 2 cómo llegar a la LAN C. Una vez que yo configuro eso, ¿ya hay conectividad? Es decir, ¿se puede decir que la red es convergente o no? Si yo mando un paquete de la LAN A a la LAN C, ¿va a llegar correctamente? Acuérdense que le enseñamos a este router cómo llegar a la LAN C, a este router cómo llegar a la LAN C. ¿Va a llegar entonces o no va a llegar? Sí, va a llegar porque se lo enseñamos. Pero cuando llegue el paquete a la LAN C, si una máquina de la red C tiene que enviarle un paquete de vuelta, supongamos que hacemos un ping, ¿se acuerdan que el ping mandaba echo request y echo reply? El echo request va a llegar, pero ¿qué va a pasar con el echo reply? ¿Va a llegar o no? ¿Va a volver?
Estoy tratando que se den cuenta qué hace falta configurar en el encaminamiento estático. Eso es lo único que estoy tratando de hacer. Esta flecha que está acá hacia la izquierda se refiere a que en el encaminamiento estático hay que enseñarle a los routers cómo llegar a una red, pero también hay que enseñarle cómo tienen que volver los paquetes. Lo único que hicimos recién nosotros es, le configuramos al router 1 cómo llegar a la LAN C, pero no le dijimos desde el router 3 cómo llegar a la LAN A. No sé si se entiende la idea. Es decir, que tenemos que darle el camino de ida y el camino de vuelta. Entonces, al router 1 va a haber que enseñarle cómo llegar a la LAN B y a la LAN C. Al router 3 va a haber que enseñarle cómo llegar a la LAN B y a la LAN C. Al router 2 va a haber que enseñarle cómo llegar a la LAN A y va a haber que enseñarle cómo llegar a la LAN C. ¿Se entiende? ¿Será sencillo configurar el encaminamiento estático o no? Si son muchos routers, no, profe. Perfecto, muy bien. Si la red es pequeña, sí se puede implementar el encaminamiento estático. ¿Por qué un administrador lo elegiría? Por la seguridad. Porque el administrador tiene pleno conocimiento por dónde viajan sus paquetes, ¿sí? Por eso se utilizaría el encaminamiento estático. ¿Qué pasa si se cae un enlace? Supongamos que hay enlaces redundantes, ¿no? Porque en esta topología no hay, pero supongamos que hay enlaces redundantes por acá arriba. Y se cae este enlace. ¿Qué pasa con el encaminamiento estático? ¿Puede seguir funcionando la red o no? ¿No tiene que aprender de nuevo? Bien, pero ¿y quién le había enseñado el router? Las rutas. Básicamente, ¿se puede seguir encaminando o no? Sí. Creería. No, no se El puede. No se puede, porque el administrador le dijo que para llegar a la LAN C siempre la sacara por esa interfaz. Si ese enlace se cae, o esa interfaz se cae, el router, pobrecito, va a descartar el paquete, no lo va a poder enviar por otro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el administrador y le diga, no, mira, se cayó este enlace, ahora encamina para la LAN C por acá arriba, suponiendo que haya otra interfaz acá habilitada. ¿Sí? El encaminamiento estático es, a ver, fíjense en esta topología acá. El encaminamiento estático, cuando hay enlaces redundantes, no los aprovecha. ¿Por qué? Porque yo le enseño al router 1 que siempre saque los paquetes por esta interfaz para llegar al servidor web. ¿Qué pasa si se cae esa interfaz? Y el router va a descartar los paquetes, no los va a encaminar. ¿Por qué? Y porque no sabe que existen estos otros enlaces. Ahora, el administrador tiene que darse cuenta, si se da cuenta el administrador que se cayó el enlace, y le enseña ahora al router que lo saque por esta interfaz, sí va a poder aprovechar ese enlace. Pero si no se le enseña al router, si el administrador no le reconfigura una ruta estática, no, la red se cae, simplemente se cae, ¿sí? Por más que haya enlaces redundantes. Entonces, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventajas es muy simple configurar, o sea, muy simple me refiero, no consume recursos de router el encaminamiento estático, porque el router hace lo que le configuró el administrador. En ese sentido es muy sencillo. Desventaja, no se adapta a los cambios de la topología. Si se cae un enlace, si se activa un nuevo enlace, el router solo no se da cuenta de eso. El administrador se lo tiene que enseñar, se lo tiene que configurar, ¿sí? Y otra ventaja es la seguridad. ¿Por qué? Porque el administrador sabe exactamente por dónde viajan los paquetes. Eso es una ventaja del encaminamiento estático. ¿Cuándo se puede implementar? Dijimos en redes chicas. En redes que tienen muchos routers es desgastante para el administrador tener que estar configurando rutas estáticas, ¿sí? Además que necesita una actividad permanente del administrador, a ver si no se cayó un enlace, se activó un nuevo enlace, es como que necesita mucho trabajo del administrador. Como los administradores son medios vagos, vieron que está el DHCP, que les facilita el trabajo en asignar direcciones IP y configurar máquinas, bueno, por eso surgió también el encaminamiento dinámico, que se llama. Este encaminamiento, ¿qué características tiene? De nuevo, los routers solos no hacen absolutamente nada, hay que configurarles el encaminamiento dinámico. Eso se le configura una única vez, se le enseña una única vez al router por dónde, con qué protocolo tiene que trabajar, y el administrador se desentiende del tema.
¿Qué pasa si se cae este enlace, esta WAN3 que se llama? El router solo se va a dar cuenta que se cayó este enlace y como ve que hay otro enlace activo acá, va a encaminar los paquetes ahora por este otro enlace. Es decir, que se reconfigura solo el router o rearma de nuevo sus tablas de encaminamiento solo, sin que el administrador le diga absolutamente nada. En ese sentido es mucho más flexible el encaminamiento dinámico. ¿Por qué? Porque se adapta a los cambios de topología de la red. ¿Qué desventajas tiene? Que consume recursos del router. ¿Por qué? ¿Cómo sabe el router que hay otro camino alternativo? Porque periódicamente entre los routers se mandan paquetitos especiales que se llaman actualizaciones de encaminamiento. Cada 30 segundos, por ejemplo, decir, mira, por acá hay otro camino, por acá hay otro camino, por acá hay otro camino. ¿Qué pasa? El router decide este porque es más corto. Para llegar a la LAN C tiene solo un salto, un router. En cambio, si viniera por acá, tendría 1, 2 saltos para llegar a la LAN C, ¿sí? ¿Cuándo va a usar este otro camino alternativo? Cuando se caiga este enlace, este de la WAN3. ¿Se entiende entonces la diferencia entre encaminamiento dinámico y estático? Sí, profe. Bárbaro, muy bien. Acá, como les digo, estamos viendo como la teoría. Más adelante vamos a ver protocolos, vamos a ver cómo se configuran y demás. Ah, bueno, perdón. Había hecho una animación y me olvidé. Es que estaban enviando esos paquetes. Si se llega a caer ese enlace, los paquetes que siguen se encaminan por otro lado. Esperen que no estoy viendo nada. Todo esto de acá no lo leí, estaban los participantes ahí. Bueno, entonces si se cae un enlace, se reconstruyen las tablas y ahora se utiliza el enlace WAN1, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los paquetes que justo iban viajando por ese enlace y se pierden? ¿Sí? Esos paquetes se pierden, habrá que retransmitirlos. Bien. Ahora entramos a ver algoritmos de encaminamiento. Distintos algoritmos de encaminamiento. Hay muchos más, con que sepan estos es más que suficiente. Vamos a ver entonces primero el algoritmo de la ruta más corta, después el de inundación, jerárquico, vector de distancia y estado de enlace. Vamos por el primero, por el de la ruta más corta. ¿Qué les dice ese algoritmo? Este algoritmo de la ruta más corta lo que hace es arma un grafo de la topología de la red. Cada router es un nodo, en este caso A, B, C, D y E serían routers, y estos, los arcos, un grafo, serían los enlaces de comunicación, ¿sí?, que hay entre cada uno de los nodos, de los routers de la red. Entonces, vamos a armar un grafo, ¿y qué va a pasar? Ahí dice de la ruta más corta. ¿Más corta con respecto a qué? Porque algo muy importante cuando uno analiza el encaminamiento es saber qué es la métrica. ¿Qué les parece? Por estos nombres que hay acá, por distintos tipos de métrica, ¿qué será la métrica? ¿Una forma de qué? ¿Qué les parece? De saltos, ¿no? De lo más corto. Bien, ¿de medir qué? ¿Para qué servirán las métricas, por ejemplo? Para saber cuál es el camino más corto. Eso. Muy bien, perfecto. Para saber cuál es el camino más corto. Es una forma de medir para poder comparar después qué camino voy a tomar en función de la métrica que yo elegí, por ejemplo. Entonces la métrica se usa para saber cuál es el mejor camino. En este caso, este algoritmo elige la ruta más corta. En general, la mayoría de los algoritmos van a elegir la ruta menor, siempre la menor, ¿estamos? Entonces, una de las métricas puede ser el número de saltos. ¿Qué significa el número de saltos? La cantidad de routers que yo atravieso para llegar de un origen a un destino. Si la métrica fuera el número de saltos, ¿qué valor tendría que haber acá en cada uno de los enlaces entre los nodos, en el grafo? Si yo calculara, si mi métrica fuera el número de saltos. Bueno, no se están dando cuenta, no importa. Distancia, ya volvemos a esto. Distancia en kilómetros. Si la métrica fuera la distancia en kilómetros, en el área, ¿saben lo que es un grafo, no? Yo ya doy por saber lo que es un grafo, lo han visto supuestamente en algún Sí, sí. Ay, alguien dijo algo, no escuché. Bueno, la distancia en kilómetros, ¿qué es?
Si este router está a 2 kilómetros de E, nosotros le vamos a poner un 2, sería el costo de este enlace, ¿sí? Sí, la métrica, en este caso la distancia en kilómetros. El router E del B está a 3 kilómetros, el E de D está a 1, es decir, que en el arco nosotros le ponemos la métrica. ¿Para qué? Para que cuando yo calcule el camino más corto entre, por ejemplo, A y C, el algoritmo va a buscar, va a probar este camino, 1 más 4, 5, 2 más 3, 5, más 4, 9, no, es más corto este. 2 más 1, 3 más 1, 4. Ah, entonces ahora es más corto por acá que por acá arriba. ¿Se entiende? El algoritmo va a analizar todos los posibles caminos entre un origen y un destino y va a elegir siempre el menor. Siempre, siempre. En este caso, si no me equivoco, sería el de acá abajo para llegar desde A hasta C. ¿Se entiende entonces para qué es la métrica? Para elegir el mejor, el menor camino o el más corto. En kilómetros se entiende perfecto. Ahora volvamos acá de nuevo. Si la métrica es el número de saltos, ¿qué valor tendría que haber en cada uno de los arcos? De acá hasta acá, ¿cuántos saltos hay? De acá hasta acá, ¿cuántos saltos hay? De acá hasta acá, ¿cuántos saltos hay? 1. Claro, muy bien. 1. ¿Lo ven ahora? ¿Se entiende bien? Porque recién no se daban cuenta. Va a ser 1. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, claro, perfecto. Por eso es que primero vimos la distancia en kilómetros que se entiende más. De un nodo al otro hay un salto. De acá hasta acá hay un salto. De acá hasta acá hay un salto. Entonces, la métrica, si fuera el número de saltos, para llegar de A hasta C, sería más corto llegar por B, porque yo tengo un salto y ya llego, ¿sí? En cambio, por acá tengo 1, 2, 3. Por acá tengo más y así sucesivamente. Otra métrica puede ser, a mí no me interesa el número de saltos ni la distancia en kilómetros, me interesa el tráfico. Vieron que cuando uno busca en el Maps cómo llegar de un lugar a otro, en el Google Maps, me dice en rojo los que están más congestionados. Bueno, esa sería una forma de elegir el tráfico, perdón, la ruta menos congestionada con menor tráfico, ¿sí? Entonces acá en los arcos de nodo a nodo, este numerito representaría el tráfico promedio. Entonces el algoritmo elegiría la ruta no más corta ni en cuanto a saltos o en distancia en kilómetros, sino en cuanto al tráfico. Sería como más real, estaría mejor todavía ese algoritmo de encaminamiento. También se puede tener en cuenta el ancho de banda de los enlaces, ¿sí? A veces una ruta tiene más saltos. Por ejemplo, yo cuando voy, no sé, al cerro, voy por la ¿cómo se llama? La circunvalación, que es muchísimo más largo, porque a veces hago el doble de kilómetros, pero bueno, es mucho más rápido, muchísimo más rápido. Estén atentos acá. ¿Qué pasa con el ancho de banda? El algoritmo siempre elige la ruta más corta, pero el ancho de banda yo quisiera elegir que me eligiera el camino que tiene mayor ancho de banda, ¿o no? No el menor ancho de banda. Yo quiero que me elija el camino más rápido. ¿Qué va a pasar con esta métrica? ¿Cómo lo podemos engañar al algoritmo? No sé si se entiende. Si yo pongo el ancho de banda, suponiendo que estos son, no sé, megas, 1 mega, 4 mega, 1 mega, 2 mega, 3 mega. ¿Qué les parece? ¿Habría que elegir el mayor número o el menor número? Mayor. El mayor, perfecto. Pero el algoritmo siempre elige el menor, porque así está programado. ¿Cómo podríamos hacer entonces para que me eligiera la ruta más rápida en cuanto al ancho de banda? Vamos, ya son casi ingenieros. ¿El negativo, profe? Más que negativo, ¿cómo sería? Por ahí va, por ahí va. La inversa, ¿sí? 1 sobre. Si Bien. nosotros ponemos el ancho de banda en el denominador, se va a elegir siempre la ruta que tenga mayor ancho de banda, porque a mayor ancho de banda me va a dar un menor número. 1 sobre 10 es un número menor que 1 sobre 2. ¿Se entiende? ¿Por qué se los hago ver? Porque más adelante vamos a ver un protocolo que es el OSPF, que tiene en cuenta el ancho de banda de los enlaces, y hace así. Pone el ancho de banda del enlace en el denominador para obligarlo de alguna manera a que elija el enlace más rápido, ¿sí? Bueno, estas son todas métricas, entonces para elegir el mejor camino.
El costo de la comunicación, hay enlaces que son más costosos, ¿sí? Si yo no quiero pagar mucho dinero, bueno, elijo otros enlaces menos costosos en cuanto al costo monetario, ¿no? De la comunicación. El retardo, yo puedo calcular cuánto tiempo tarda de un nodo a otro, y entonces después elijo el que tenga menor retardo, sería el más rápido. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cuando ustedes van a la facultad dicen, bueno, o se van de viaje, yo quiero elegir el camino, tengo que elegir una sola métrica o puedo tener en cuenta varios criterios o varias métricas para elegir el mejor camino? Tiene que ser o el número de saltos, o la distancia, o el tráfico promedio, o el ancho de banda, o puedo meter todos en una bolsa. ¿Qué les parece? Se podrían meter todo en una bolsa, me parece, y sacar como una especie de medio entre todas. Y sería lo mejor. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Qué es lo que hace uno? Uno cuando va a algún lado se fija el que sea más rápido, pero que no tenga tantos pozos, pero que esté iluminado, pero le ponen varios criterios, varias métricas. Entonces, lo que utilizan algunos protocolos que utilizan este algoritmo es una función de varias métricas. Acá tenemos la métrica 1, yo se los puse a nivel general. Métrica 1, métrica 2, métrica 3, métrica 4, y cada una de estas métricas están multiplicadas por un coeficiente, K1, K2, K3 y K4. El administrador puede darle mayor valor a esta métrica, entonces trabaja con este coeficiente, o no, si para el administrador es más importante esta métrica, trabaja o afecta este coeficiente. Entonces, esto se forma una función donde nosotros podemos elegir en la ruta más corta teniendo en cuenta varios criterios o varias métricas, no una sola. De todo esto se obtiene un valor y ese valor sí va a ser el menor, el que se va a poner en el arco acá, y se va a elegir a la larga siempre el más corto, ¿sí? El menor. ¿Conocen algún algoritmo que calcule la ruta más corta que se han estudiado en otra materia? ¿Cómo se llamaba? Me parece que en modelos, no me acuerdo la materia que lo estudio. Simulación, me parece que. El algoritmo de Dijkstra. No lo vamos a ver ahora, pero el algoritmo, ¿lo estudiaron, sí? Díganme que sí. Sí, sí, sí. Ese lo vimos en investigación operativa también. Investigación operativa. Está bien, parecía que era en simulación. No, investigación operativa, tienen razón. Entonces, no vamos a ver el algoritmo ahora, pero ustedes ya saben cómo funciona, que se pone en infinito primero, y a medida que se van descubriendo caminos más cortos entre un nodo y otro, se van calculando todos los caminos posibles hasta que finalmente se elige el más corto, el menor. Bueno, así se elige la ruta más corta cuando nosotros estamos implementando algoritmos de encaminamiento. Muy bien. Vamos a otro algoritmo. El algoritmo de que se llama inundación. ¿Qué significa este algoritmo de inundación? Bueno, acá les copié el dibujito para no hacer otro. Cuando llega un paquete por una interfaz, inundar, ¿se acuerdan lo que hacía un hub? Que llegaba, si llegaba la señal por uno de los puertos, lo sacaba por todos los otros menos por donde llegó. Eso es inundar también a nivel de algoritmo de encaminamiento. Vamos a suponer que tenemos acá en B. Si a B llega un paquete por esta interfaz, ese paquete lo va a inundar por las 3 interfaces menos por donde llegó. ¿Qué va a pasar con ese paquete? Va a llegar al router C. El router C, como le entró por esa interfaz, lo va a inundar por acá. Al router D le llega el paquete por acá, lo va a inundar por acá y por acá, ¿sí? Pero también venía un paquete desde B por esa interfaz. Entonces D va a inundar el mismo paquete por acá y por acá. ¿Qué va a pasar con el algoritmo de inundación? Con la cantidad de paquetes que van a estar circulando. Súper ineficiente. Muy bien, súper ineficiente. ¿Se usará para algo este algoritmo o no? Si es súper ineficiente. Broadcast, como mucho. Se usa, se usa. De hecho, hay un protocolo que lo utiliza, este algoritmo. Por eso estamos viéndolo. Todo lo que estamos viendo se usa, ¿sí? El algoritmo de inundación puro, que se llama, que es tal cual lo que nosotros estamos viendo. Perdón, que acá yo les había puesto algunas características. Bueno, pero eso ya lo dijimos. Cada vez que llega un paquete por una de las líneas, se envía por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó. Que vamos a tener muchísimos paquetes duplicados, triplicados y replicados muchísimas veces, porque de hecho el mismo paquete que le llegó a B, desde acá,
ese mismo paquete se va a quedar dando vuelta eternamente en la red, porque si el algoritmo está configurado así que cada vez que le llega un paquete por una interfaz, lo saca por todas sus interfaces, menos por donde entró, es como que no se termina nunca, ¿sí? Y se consumiría muchísimo ancho de banda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar la inundación. Nunca se implementa pura el algoritmo de inundación, así tal cual, puro no se lo implementa porque es ineficiente, como dijeron ustedes, y consume muchísimo ancho de banda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estén atentos acá. Vamos a controlar la inundación. ¿Cómo la vamos a controlar? Cada vez que se inunda un paquete, ese router que lo inunda, supongamos que recibe de un host un paquete, ese router lo va a inundar, le pone primero un número de saltos, que sería como una cantidad de vidas, como un TTL sería, ¿sí? Un contador de saltos. Entonces, si tiene un TTL en 5, ese paquete va a saltar solamente en 5 routers, una vez que pase por 5 routers y va a morir, se va a descartar ese paquete. Además de ponerle un TTL, para que en algún momento se deje de inundar ese paquete, se le va a poner un número de secuencia, ¿sí? Y se va a identificar quién inundó ese paquete. Si el router B es el primero que inunda ese paquete, porque lo recibió de un host, le va a poner su identificación, le va a poner B, y le va a poner el número de secuencia 1, porque por ejemplo es el primero que inunda. Entonces, es la primera vez que lo inunda ese paquete. Ese paquete va a empezar a viajar por toda la red. ¿Y qué va a pasar? ¿O para qué se usa ese número de secuencia? Porque todos estos routers, si es la primera vez que ven ese paquete que proviene del router B, ¿qué les parece? ¿Lo va a inundar o no lo van a inundar los otros routers? Si es la primera vez que reciben este paquete de B. Uy, dicen que se cortó el audio. ¿No están escuchando el resto? No, a lo mejor fui yo, pero se cortó un ratito y volvió. Ah, Sí, perdón. yo sí escuché, profe, no se cortó. Ah, bien, bien. Entonces fue él a lo mejor que un microcorte o algo así. Entonces, la pregunta es, B es la primera vez que inunda un paquete, entonces le pone su identificación, que el que lo está inundando es B, y el número de secuencia en 1. Cuando todos los routers reciben ese paquete, lo van a inundar. ¿Por qué? Porque es la primera vez que inundan un paquete que proviene desde B. Si es la primera vez, entonces lo van a inundar. ¿Qué pasa si dentro de un ratito B inunda otro paquete? Ese otro paquete que inunde B le va a poner su propia identificación, que es B, y le va a poner número de secuencia 2, porque es el segundo que inunda. ¿Qué va a pasar con los routers? Van a recibir ese paquete y se van a fijar, a ver, ¿qué fue lo último que yo vi del router B? Como era el número de secuencia 1, y ahora viene el número de secuencia 2, ¿qué les parece? ¿Lo van a inundar o no lo van a inundar? Sí, porque es nuevo. ¿Sí? No me están siguiendo, a ver. Pero ¿cómo que no les hice una animación de esto? Porque lo íbamos a ver más adelante. A ver. Déjenme ver si lo tengo acá. Segundo. Acá, a ver. Esto. Es otro algoritmo, pero no importa, sirve, porque este inunda. Fíjense, acá hay paquetitos, ¿sí? Vamos a suponer que son routers estos, B, C, D, F, E y A, son routers. Cada vez que un router, supongamos A, inunda un paquete, le pone su identificación, vamos a suponer que es A el que está inundando, el número de secuencia, ¿sí? Y esa edad es el TTL, que dijimos recién, ¿sí? Entonces, si A inunda un paquete que tiene un número de secuencia en 1, ese paquete le va a llegar a B, y como B es la primera vez que vio el paquete de A con número de secuencia 1, lo va a inundar, sí, lo va a inundar. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo ve. Se lo va a mandar a C, se lo va a mandar a F y nada más, a C y a F. Todos van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo vieron a ese paquete. ¿Qué pasa si A, dentro de un ratito, inunda un nuevo paquete? Va a poner que lo inundó A
y le va a poner el número de secuencia 2. Entonces, si B recibe un número de secuencia mayor al que había visto, es la primera vez que va a inundar ese paquete. ¿Lo va a inundar? Sí, lo va a inundar. Se lo va a inundar a C y a F. ¿Qué pasó con el primer paquete de A con número de secuencia 1? Y va a quedar dando vueltas un ratito en la red. ¿Por qué? Porque D lo va a recibir por acá y lo va a recibir por acá también. Entonces, D se lo va a inundar de nuevo a C. Pero C ya lo había inundado al paquetito con número de secuencia número 1. Entonces, ¿qué le parece? C lo va a volver a inundar cuando reciba desde D el número de secuencia 1 proveniente de A. ¿Lo va a inundar de nuevo o no? No. No, ¿por qué? Porque lo último que inundó C de A es el número de secuencia 2. Entonces, se supone que ya se inundó el número de secuencia 1. Siempre hay que inundar un número de paquete que tenga número de secuencia mayor al último que vi. ¿Sí? No sé si se alcanzó a entender. Están muy calladitos, me preocupa. Volvamos a... Es un poquito confuso, profe. Es confuso, sí. A ver, con algún ejemplo más sencillo. Yo a ustedes les mando un mail, obviamente de mi parte, de Cecilia, y les digo, hagan el TP1 y se los mando. Ustedes tienen la obligación de reenviárselos a todos sus compañeros, grupos de WhatsApp y demás. Lo reenvían. ¿Qué va a pasar? Sus compañeros que recibieron lo mismo de mi parte, también se los van a inundar a ustedes. Es decir, que ustedes van a recibir el mismo mensaje de Cecilia Sánchez, que tienen que hacer el TP1 por varios lados, desde mí y desde todos sus compañeros. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes cuántas veces lo van a inundar ese mensaje que recibieron? ¿Todas las veces que lo reciban lo van a volver a inundar, lo van a volver a inundar o no? No, hay un estado. Bien, si se estuviera implementando la inundación pura, sí, tendrían obligación de inundarlo. Pero como se está implementando la inundación controlada, ustedes solamente van a inundar o van a reenviar un mensaje que sea distinto del que ya enviaron. Entonces, si yo después, Cecilia también les manda un nuevo mail con TP2, ustedes cuando lo reciben dicen, uy, pero yo lo último que vi de Cecilia era el TP1. Entonces, como este paquete es nuevo, sí lo van a inundar y lo inundan. ¿Qué va a pasar? Mientras lo están inundando, puede que tengan un compañero lento que les manda a ustedes un mail viejo de Cecilia con TP1. Pero ustedes ya lo vieron ese mail, ya lo inundaron. ¿Lo van a inundar de nuevo? No, no lo van a inundar de nuevo. Porque tiene un número de versión menor, un número de secuencia menor, que se llama. Solamente van a inundar cuando reciban un paquete proveniente de Cecilia que tenga un número de TP mayor al último que vieron. Eso sería. A su vez, para saber los root. Es como en las bases de datos, que se guarda el último ID y de ahí se genera el siguiente. Exacto, exacto. Sí, señor. Así es, así es. ¿Cómo saben los routers qué fue lo último que vieron? Cada router tiene que llevar un registro, les puse acá, de los paquetes que ya difundió. Es decir, si de Cecilia vi el TP3, registro solamente en mi tabla Cecilia TP3, es decir, el nombre del router que inundó por primera vez y el último número de secuencia que vi. El último solamente. No tengo que guardar Cecilia TP1, Cecilia TP2, Cecilia TP3. Simplemente con guardar el último, Cecilia TP3, ya es suficiente. Entonces, cada vez que provenga algo de Cecilia, cada router va a controlar el último número de secuencia que vio. Si es mayor al último que vio, lo inunda. Si es igual o menor, no lo va a inundar. Así funciona el algoritmo de inundación controlada. Bueno, espero que lo hayan entendido ahora. ¿Sí? Pero ya está, si lo asocian con base de datos, ya está listo. ¿Qué ventajas tiene este algoritmo? Que se asegura de que un paquete llegue rápidamente. Es el algoritmo más rápido porque al instante llega a todos los destinos, ¿sí? A todos los nodos. Es robusto porque si no llega por un lado, llega por el otro, ¿sí? O sea, se garantiza que realmente un paquete, si uno quiere hacer una actualización rápida, tiene que implementar inundación. Es la única forma de que se actualicen instantáneamente los datos.
Y es, obviamente que la red converge rápidamente. Este algoritmo, acuérdense que estamos analizándolo desde el punto de vista del encaminamiento. La idea del encaminamiento es que los routers armen rápido sus tablas de encaminamiento para que encaminen correctamente. La forma de hacerlo lo más rápido posible es con esto, con la inundación, ¿sí? Se dice que una red logra la convergencia cuando todos los routers saben cómo llegar a todas las redes de esa topología. Bien, acuérdense que siempre se implementa de forma controlada, nunca como inundación pura. También se utiliza para la actualización de base de datos, ya que dijeron, ¿sí? La inundación. Hay muchos servidores en Internet que tienen bases de datos, por ejemplo, las bases de datos del DNS, no sé si saben lo que es, pero es donde se relacionan los dominios con las direcciones IP, y no hay una sola base de datos a nivel mundial, sino que está la misma base de datos replicada en varios servidores. Entonces, si uno hace una actualización en una de las bases de datos de un servidor, automáticamente tiene que actualizarse todas las otras bases de datos para que todas contengan lo mismo. Entonces, ahí se implementa la inundación. Bueno, ya vimos entonces el algoritmo de la ruta más corta y el algoritmo de la inundación. Ahora vamos a ver un algoritmo que se llama jerárquico. ¿Qué les parece? ¿Qué se guarda en una tabla de encaminamiento? ¿Qué información se guarda? ¿O qué información guardarían ustedes en una tabla de encaminamiento? ¿La dirección IP de cada PC o la dirección de red, dirección de subred? ¿Qué les parece? ¿Qué guardarían? Ni idea. Ni idea. A ver, razonemos. Un switch, ¿qué guardaba en la tabla? ¿Se acuerdan? Sí, las rutas. Las rutas de las redes que sea donde se dirige para la próxima vez, ya saber por dónde. O sea, dirección las MAC, digo. En la suite de las MAC Bien, de, estás hablando del switch, Leonardo. claro, del switch. Bien. Y acá serían las redes, ¿no? Sería Ah, bueno, eso quiero que se den cuenta. Como el switch ya tiene en sus tablas MAC puerto, ¿se acuerdan que tenía una dirección MAC y el número de puerto físico, en donde estaba conectada esa PC? A nivel de routers, no hace falta tener en la tabla de encaminamiento la dirección IP de todas las PC. No les alcanzaría la memoria al router. Tendría tablas muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué se guarda en la tabla de encaminamiento? Direcciones de red o direcciones de subred. No se guardan direcciones IP. Imagínense en la facultad, en los laboratorios, que hay 30, 40 computadoras. En cada laboratorio hay 30, 40 o 50 computadoras. Imagínense si en la tabla de encaminamiento de los routers tendría que haber, tendrían las IP de, no sé, supongamos que hayan 2000 computadoras en toda la facultad, la tabla de encaminamiento tendría 2000 renglones, 2000 entradas. Sería lentísimo encaminar. Entonces, ¿qué se guarda en la tabla de encaminamiento? La dirección de red o subred. No se guarda la dirección IP completa de un host. De hecho, en una tabla de encaminamiento tenemos dirección de red, la máscara y la interfaz de salida por donde llegar a esa red, ¿sí? Entonces, si las redes empiezan a crecer, como que de hecho pasa en la facultad misma, tenemos muchas redes, en realidad hay subredes en la facultad, hay muchas subredes, una por cada aula, imagínense, hay muchos laboratorios y hay muchas aulas. Entonces, en la tabla de encaminamiento vamos a tener tantos renglones como subredes haya, ¿sí? ¿Qué pasa con la facultad? Hace edificios nuevos, hace edificios nuevos. Yo cuando cursaba, había solamente 2 edificios en la UTN. Solamente 2. Fíjense todos los edificios que se construyeron después. Entonces, ¿qué pasó? Fueron creciendo las redes. Al haber mayor cantidad de redes, obviamente esas redes hay que registrarlas en las tablas de encaminamiento. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo serán las tablas de encaminamiento de los routers de la troncal de Internet? Tiene que tener tablas de encaminamiento muy largas. Para que no sean tan largas, se sumarizan. ¿Se acuerdan lo que era la sumarización o resumen de rutas? Bueno, para eso se implementa, para que las tablas de encaminamiento no sean tan largas. En el caso del algoritmo jerárquico, ¿qué pasa cuando las redes crecen?
crecen también las tablas, ¿sí? Es directo. Si aumentamos la cantidad de redes, se aumentan los renglones de la tabla. Uno por cada red. ¿Qué pasa si las tablas de encaminamiento son grandes? El router va a tardar más tiempo para encaminar. ¿Por qué? Porque tiene que leer más renglones. Es como nosotros. Si yo tuviera tuviera cursos con 10 alumnos y no 100, como tenemos este año, yo encontraría muchísimo más rápido a alguno de ustedes. Si ustedes me dijeran, profe, dígame la nota, yo los busco y rápido lo encuentro. Es mucho más rápido encontrar entre 10 alumnos que entre 100 alumnos. Entonces, al router le lleva mayor consumo de memoria, porque tiene que tener tablas más grandes en su memoria RAM. No tiene disco rígido el router, solamente tiene memoria RAM y buffers. Necesita mayor tiempo de procesamiento, no es lo mismo leer 10 renglones que leer 100 renglones, me lleva más tiempo de procesamiento. ¿Y qué pasa si yo tengo que enviar esa tabla de encaminamiento a un router vecino? Esa tabla se va a encapsular en un paquete, entonces se va a enviar. Si mi tabla es muy grande, voy a ocupar mayor ancho de banda, ¿sí? Para eso que se llama actualizaciones de encaminamiento, que son paquetes que se envían entre los routers. Entonces, estos son los inconvenientes cuando las redes crecen. ¿Qué se hace? Se divide en partes, ¿sí? Cuando las redes empiezan a crecer, esos routers se van a agrupar en lo que se llama, bueno, acá se habla de regiones, de zonas. Nosotros vamos a ver más adelante cómo está organizada Internet. Internet, imagínense, hay muchísimas redes. Sería imposible que un solo router de Internet tuviera todas las redes del mundo. De hecho, sería imposible. Entonces, está dividido Internet en lo que se llaman sistemas autónomos, que serían como zonas muy grandes con conjuntos de routers. ¿Cuál es la idea? Que cuando uno divide jerárquicamente una red, cada router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero no sabe cómo llegar exactamente a las redes que están en otras regiones. Por ejemplo, ustedes conocen, por decirlo de alguna manera, todo el mapa de Córdoba, ¿sí? Si viven en Córdoba, conocen todo el mapa de Córdoba. Ahora, si ustedes quieren ir a Buenos Aires, ¿vieron los taxistas que se conocen todo? Bueno, los taxistas se conocen todas las calles de Córdoba. Ahora, si quieren ir a una calle que está en Buenos Aires, el taxista no tiene por qué saber todo el camino cómo llegar al Obelisco en Buenos Aires. Simplemente sabe cómo llegar a Buenos Aires. ¿Sí? Sabe cómo llegar a esa región. Sería en este caso otra provincia. Simplemente, cuando llegue ese taxista a Buenos Aires, en Buenos Aires, sí, alguien le va a decir cómo llegar exactamente hasta el Obelisco. ¿Estamos? Eso es dividir jerárquicamente una red. Acá hay un gráfico, este lo toma del libro, para que sea más sencillo y no ponerme a graficar todo esto. Hay divididos, cuidado acá, hay un error de concepto para mi gusto acá, pero bueno, nos va a servir para explicar el algoritmo jerárquico. Acá está dividido en regiones, ¿sí? Esto que dice acá 1A, 1B y 1C, en realidad son routers, no son redes. El algoritmo jerárquico lo que se hace es dividir en redes distintas, ¿sí? Yo agrupo redes además de routers. Ya van a ver lo que es la tabla. Ahí está. Entonces yo acá tengo estos routers, que son muchos, y los dividí en 5 regiones. Región 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si no existiera el encaminamiento jerárquico, el router A, este 1A, tendría que tener toda esta tabla de encaminamiento. Fíjense todos los renglones que tiene que tener. ¿Qué significa esto? Que para llegar al propio 1A, bueno, ya está, es en sí mismo, o sea, no tiene ningún salto. Para llegar al router 1B, que está acá, tiene que tomar esta línea hacia 1B y está a un salto. Para llegar a 1C, tiene que tomar esta línea 1C y también está a un salto. Para llegar a 2A, está para acá, 2A, ¿por dónde tiene que salir? Por la línea de 1B, por acá, y está a 2 saltos, 1 y 2, 2 saltos. El error de concepto que hay acá es que en una tabla de encaminamiento no hay direcciones de routers, como están acá, sino que hay direcciones de red, acá. Esto es una tabla de encaminamiento, ahí está. Donde dice dest sería la dirección de red de destino, línea sería la interfaz de salida,
¿sí? Por donde tengo que sacar el paquete, y la cantidad de saltos es cuántos routers tengo que atravesar para llegar a esa red. Pero bueno, acá me sirve para explicar el algoritmo jerárquico, fíjense. Entonces, en A, si no existiera el encaminamiento jerárquico, tiene que tener todos estos renglones. ¿Por qué? Porque para llegar, por ejemplo, a 5E, esta ruta que está acá, dice que tiene que salir por la línea 1C, o sea, por acá, y está a ¿cuántos? 5 saltos, a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, sí es cierto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? Esto es una tabla de encaminamiento simulada, además adelante vamos a ver tablas de encaminamiento real, con máscaras de red y todo eso. Para que el pobre router A no tenga tantos renglones en su tabla, se decidió dividir así en regiones. Entonces, ¿cómo sería la tabla del router A si estuviera dividido en regiones? Fíjense cómo se encogió. Se redujo la cantidad de entradas de esa tabla. ¿En qué consiste el algoritmo de encaminamiento jerárquico? Que el router A sabe cómo llegar a todas las redes de esta región, pero no sabe exactamente cómo llegar a todas las redes de las otras regiones. Simplemente sabe cómo llegar a la región 2, a la región 3, a la región 4 y a la región 5 a nivel general. Entonces, en la tabla de 1A vamos a tener el propio 1A, 1B y 1C, que son estos. Y sí tiene cómo llegar bien clarito. A 1B está un salto, 1C está un salto. Ahora, cuando el destino es la región 2, simplemente dice que tiene que llegar o salir a través del enlace 1B, que es este. Y está a 2 saltos. 1, 2, llego. Fíjense que acá no está ya cómo llegar a 2A, 2B, 2C o 2C. Simplemente está cómo llegar a la región 2 a nivel general. ¿Sí? Igual pasa para la región 3, sabe cómo llegar a la región 3, no a cada una de las redes de la región 3. Sabe cómo llegar a la región 4 y sabe cómo llegar a la región 5. Eso es un encaminamiento jerárquico. ¿Sí? Nosotros acá esto del 2, 3, 4 y 5 podrían ser resúmenes de rutas o rutas sumarizadas que estuvimos viendo. Cuando vimos CIDR, ¿se acuerdan? Cuando vimos agotamiento de las direcciones IP, había un concepto que se llamaba CIDR. Bueno, y ahí vimos las rutas sumarizadas. ¿Se entiende? ¿Se alcanzó a entender el encaminamiento jerárquico? Objetivo, reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers. Entonces, el router cuando tiene una tabla de encaminamiento más chica, procesa más rápido, encuentra más rápido el renglón y conmuta, encamina rápido, ¿sí? No tiene que leer tantos renglones y demorarse más tiempo. Además, si un router le tiene que pasar esta tabla a su vecino, su router vecino, esta tabla es más chica, más corta, entonces consume menos ancho de banda. Bueno, ¿qué viene el de vector de distancia? Vamos a tratar de entender este algoritmo. Dice, el algoritmo de vector de distancia es uno de los primeros algoritmos que surgieron en Internet, que se usó en Internet. De hecho, es el primero que se usó. Es un algoritmo que tiene un montón de errores. Ya vamos a ver qué problemas tiene, pero bueno, fue lo primero que se usó. Y lo utiliza un protocolo que se llama RIP, el primer protocolo de encaminamiento que se usó en Internet. El algoritmo de vector de distancia es un algoritmo dinámico distribuido. ¿Se acuerdan que vimos que estaba el algoritmo estático y dinámico? Y dentro del dinámico estaba el centralizado distribuido o aislado. Bueno, este es un algoritmo dinámico distribuido porque hacen un trabajo colaborativo entre los distintos routers. ¿En qué consiste? Cada router va a tener una tabla de encaminamiento, que fíjense de dónde viene lo de vector distancia. ¿Qué dice el vector? ¿Qué significa la palabrita vector? ¿Se acuerdan algo de física? ¿Qué me está indicando la palabra vector? No escribía en un número y le hacía una flechita arriba, así lo hacía yo. Me da una dirección, ¿sí? El vector me da una dirección hacia dónde tengo que mandar un paquete. Y la distancia me dice cuántos saltos, por ejemplo, hay para llegar a ese destino. Entonces, cada tabla de encaminamiento va a tener la dirección de red,
la cantidad de saltos, el menor, ¿sí? O sea, el camino más corto sería para llegar a ese destino. Supongamos que sean 3 saltos, y me va a decir la interfaz por donde lo tengo que sacar ese paquete. Eso de la línea de salida o la interfaz sería la parte de vector, que es la dirección, ¿sí? Hacia dónde tengo que ir. Si yo quiero ir hacia Jujuy y tengo que tomar hacia el norte, como quien dice. En cambio, si quiero ir hacia Buenos Aires, tengo que tomar la autopista hacia el sur. Eso sería lo de vector distancia. Me dice hacia dónde tengo que encaminar un paquete a través de la interfaz, y la distancia me dice a cuántos saltos, por ejemplo, está ese destino o esa dirección de la red. Estos algoritmos lo que hacen es enviar actualizaciones periódicas. Como es distribuido y es dinámico, ¿se acuerdan que eran algoritmos que se adaptaban a los cambios de topología? Entonces, ¿cómo sé si todos los enlaces están operativos? Porque recibo cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 30 segundos, información de mi router vecino que me dice que él tiene todos los enlaces operativos, ¿sí? Entonces, entre los routers se intercambian actualizaciones de encaminamiento periódicas. Periódica se refiere que siempre, cada 30 segundos, por ejemplo, se manda la tabla de encaminamiento entera al vecino. Fíjense que estos algoritmos desconocen la topología de la red. Los algoritmos de vector de distancia no es como tener un mapa, porque un mapa sí ustedes conocen toda la ruta, sino que este algoritmo sería como tener algo así. Para Buenos Aires hay que tomar tal autopista y está a 700 kilómetros. No sé, me voy a lugares más chicos porque no sé las distancias. A Carlos Paz tengo que tomar la autopista y está a 30 kilómetros. Para ir a Altagracia tengo que tomar la autovía que está a 30 y algo de kilómetros. Eso es un algoritmo de vector distancia. No conozco la topología de la red, que esto ya vamos a ver que nos trae problemas, no conocer la topología, pero sí conoce la distancia, ¿sí? Eso sí. Por no conocer la topología, como no tiene el mapa de la red, entonces pueden presentarse bucles o loops. Esto es un problema que puede presentar este algoritmo de vector distancia. Otro problema que tiene es que converge muy lentamente. ¿Vieron el teléfono descompuesto? Ese juego de los teléfonos descompuestos que, no sé, hay 6 personas y se van pasando el mensaje de uno en uno. ¿Y qué pasa? Hasta que el último se entera del mensaje y pasa un tiempo, ¿sí? Como que converge lentamente porque las tablas de encaminamiento se van pasando de router a router y lleva un tiempo físico aprender cómo llegar a las distintas redes. Eso nos va a traer problemas, eso de que converge lentamente. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es que es sencillo. ¿Se acuerdan de las características de los requisitos que vimos hoy, de los algoritmos? Es sencillo porque consume pocos recursos del router. Es un algoritmo muy simple y no consume mucho procesamiento ni mucha memoria del router. En ese sentido, está bueno este algoritmo. Utiliza lo que se llama el algoritmo de Bellman-Ford, ¿sí? Para calcular las rutas. Ya lo vamos a ver funcionando dentro de un rato. Y como métrica, este algoritmo, para elegir la mejor ruta, puede manejar varias métricas, ¿sí? O puede manejar una sola. Cuando se creó Internet, la métrica que se usó es esta, la cantidad de saltos, que son los hops, o la cantidad de routers por los cuales se atraviesa para llegar a un destino. Y hay algoritmos o protocolos, mejor dicho, que utilizan una métrica compuesta, como vimos hoy, teniendo en cuenta el retardo, la longitud de la cola de los paquetes. Si un router tiene una cola de paquetes muy larga, no es bueno, porque significa que está funcionando lentamente, o se está congestionando, se está atorando, como quien dice, se está congestionando porque se le están acumulando paquetes en la cola. ¿Qué hora es? Uy, las 6. Bueno, vamos a tener que dejar acá, porque si no, esto me va a llevar más tiempo a explicarlo. Cortamos acá entonces, y bueno, después retomaremos un poquito después del receso, cuando nos volvamos a ver este algoritmo.